amado con amor eterno. Gracias porque tu fidelidad permanece para siempre en los que hemos creído tu palabra y vivimos por tu palabra. Gracias, Señor, por cada principio espiritual que estableciste para que nosotros vivamos por fe y seamos una iglesia poderosa, gloriosa aquí en la tierra. Gracias, Jesús, por haberme hecho el cuerpo tuyo, parte del cuerpo tuyo, Señor. Gracias por haberme hecho la plenitud tuya, Jesús. Gracias porque tú estableciste la mente de Cristo. Tú estableciste tu mente, Señor, en cada creyente, cada oyente. En el nombre de Jesús, para que ellos entiendan tu palabra, Señor. Para que se abran sus ojos espirituales, para que el entendimiento quede abierto y receptible a tu palabra en el nombre de Jesús. La mente de Cristo la establecemos ahora. Espíritu de sabiduría, de revelación, según Efesios 1:17. Se alumbran los ojos de su entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entendemos tu palabra y no regresa vacía. Cada palabra que sale de tu boca no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Para ello hará esa palabra. Y la fe viene por el oír tu palabra revelada, y creo que moveremos montañas a través de tu palabra, Señor, a través de esta fe en el nombre de Jesús, que es la fe de Cristo en nosotros. Ejercitamos el músculo de la fe en el nombre de Jesús. Ejercitamos esa fe para ser como tú, Jesús, aquí en la tierra, para obrar como tú, Jesús, porque somos tu cuerpo, para hacer tus obras y aún mayores, Señor. En el nombre de Jesús renovamos el entendimiento en el nombre de Jesús. Nuestra mente natural queda cautiva a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y seas tu Espíritu de Dios fluyendo a través de tu servidor, en el nombre de Jesús. Seas más tú y menos yo, Señor. Establecemos tu reino aquí y tomamos posesión de la tierra que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores en ti. Más que vencedores en ti, Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Señor, por tu palabra. Oímos la voz del Espíritu de Dios ahora. La voz del buen pastor la escuchamos, porque tú dijiste: mis ovejas oyen mi voz. Yo creo que oigo tu voz en este día, Espíritu de Dios. Y toda la gloria, toda la honra sea para aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Todo el honor sea para Él. Él sea el exaltado, Él sea el alabado, Él sea el reconocido. En este tiempo, Señor, en todo el lugar y toda nación proclamen que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera, porque eres tú a través de tu palabra dándome vida a mí, Señor. Gracias por tu palabra, que es vida y medicina a todo mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con la preciosa palabra de Dios, y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios. Continuamos con el tema que se llama la soberanía de Dios según la Biblia, y cada persona que nos puede ver de los distintos o diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, algunos países como son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, de Norteamérica, Chile, Guatemala y cualquier otro país, España y cualquier otra persona que nos vea de los diferentes países de habla hispana. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu Santo tiene una palabra específica para usted, amigo, persona que me ve a través de este medio de comunicación. Quiero decirle que nuestras páginas de Facebook es Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así mismo también nuestra página de YouTube, donde están todas nuestras enseñanzas en listas de reproducción de manera continua, para que usted pueda aprovechar ese material que es de edificación, que lo va a ayudar a vivir una vida de abundancia aquí en la tierra, una vida poderosa en Cristo Jesús. Quiero decirle que están en nuestra página de Fe y Poder Guadalajara, nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara.
Así es que ahí tiene todo el material totalmente gratis, la palabra no la cobramos, la palabra es totalmente gratis para cada uno de ustedes. Así como el Señor nos las ha proveído gratis, nosotros se las retransmitimos gratis, es por gracia que Él nos ha dado su palabra y asimismo esta palabra va a traer vida a sus cuerpos, vida a sus finanzas, vida a su familia en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y también vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Jesucristo, el soberano de los reyes y de los señores. Y Apocalipsis capítulo 1 dice en el versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Muy bien, pues la idea de este seminario, perdón, de esta enseñanza, el objetivo de esta enseñanza es que podamos conocer la voluntad de Dios y podamos conocer realmente el concepto soberano, pero según lo que la Biblia dice, no el concepto humanista que han tenido mucha gente o que han malinterpretado, utilizando o tergiversando la palabra de Dios. Inclusive de los púlpitos se dice se habla mucho acerca de un Dios soberano por parte de nuestros hermanos que son calvinistas o reformados. Ellos creen en un Dios soberano destructivo que igual puede violar hasta sus propios pactos, en el sentido de que si nos sanó a través de la llaga de Jesús, ese Dios soberano ahora mismo no nada más nos puede sanar, sino también nos puede enviar una enfermedad, o incluso puede permitir que la niñera, como ellos le llaman, llamada Satanás, pueda utilizar Dios a Satanás para disciplinarnos con una enfermedad, con un problema financiero o con inclusive la muerte de un familiar o de un hijo. Entonces ese es solamente predicando una soberanía según un concepto humano o humanista, porque en la Biblia no podemos decir que Dios, el Dios soberano, que significa que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, en el sentido de que en Jesucristo ya hizo todo lo que quiso, cuando quiso y como Él lo quiso. Envió a Jesús para librarme de las tinieblas, de la enfermedad, del pecado, de la pobreza, y trasladarme su reino de poder y darme todas las cosas en abundancia. Según lo dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Ese es el Dios soberano. Ok, entonces pudimos ver acerca un poquito de lo que viene siendo la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras, según la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y analizamos el domingo pasado cómo personas malinterpretaban ese texto bíblico, porque ese mismo texto bíblico en la traducción Septuaginta nos dice principalmente algo diferente a lo que dice Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Otra traducción dice todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios, pero la Septuaginta dice, de la segunda Timoteo 3:16, toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada es provechosa. No dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es muy diferente. Toda escritura por Dios es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada, que se encuentra dentro del conjunto de libros de la Biblia, Antiguo Testamento,
39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿ok? En total ¿son cuántos libros? 39 más 27. A ver, pastora, 39 más 27. Agilicen. Ok. En otras palabras, dentro de ese grupo de libros 66, 39 más 27, dentro de ese grupo de libros, todo lo que fue inspirado por Dios y está escrito en esos 39 libros es provechoso para su vida. Pero todo lo que está en esos libros, 39 libros, y que no fue inspirado por Dios, no es provechoso. ¿Entendemos ahí? Entonces la versión Septuaginta de Hunevan dice: toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Significa que toda escritura que no fue inspirada por Dios no es provechosa. En la Biblia, que significa el conjunto de libros, eso significa la palabra Biblia, conjunto de libros, una compilación de libros, ahí está escrito diferentes hechos, acontecimientos, parábolas, metáforas, sentido simbólico. No todo es literal en la Biblia, ¿me entienden? Entonces alguien que no conoce estos principios tergiversan la palabra, la cambian, la tuercen y creen que lo que está escrito lo malinterpretan. Por eso desafortunadamente tenemos a personas diciendo: es que Dios te va a quitar un hijo si Él quiere, es que Dios te prestó a tus hijos porque son de Él y Él se los lleva cuando Él quiere. O sea, están hablando de un Dios destructivo, arbitrario, al cual no le podemos decir nada. Pero ¿sabe qué? Dios se sujeta y en su soberanía Él decidió someterse a su palabra. Porque si Dios no se somete a su palabra, es un Dios infiel, que ahorita te dice una cosa y al rato cambia de opinión, y siempre como diciendo: envié a Jesucristo para que te sanara. Y de repente ese Dios que envió a Jesucristo, no, cambié de opinión. ¿Qué creen? Envié a Jesucristo, te sané a través de Él, pero ahora cambio de opinión drásticamente y ahora te voy a enviar una enfermedad para que te portes bien. Eso es humanismo. Eso es un concepto humano de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Y han malinterpretado pasajes bíblicos sin estudiar a fondo, sobre todo el contexto en el que se escribieron las cosas, ¿ok? A tal grado que ahorita están diciendo: es que ni una hoja cae del árbol si no es la voluntad de Dios. Y predicado desde los púlpitos un texto que solamente viene en el Corán y en el Quijote de la Mancha. Por ahí puse un anuncio yo y puse: ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios. Atentamente, Sura capítulo 6, el Corán, y el capítulo 3, creo, la página 3, algo así, del Quijote de la Mancha. Y personas no entendieron lo que yo quería decir. Ellos creyeron que yo estaba, en lugar de hablar la Biblia, creyeron que estaba hablando el Corán, pero no entendían que estaba hablando de un texto bíblico que no viene en la Biblia y que de los púlpitos se está predicando. Imagínense, o sea, en otras palabras, lo único que está denotando en cada persona que dice que ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita, lo único que están denotando es que escucharon algo del predicador de enfrente, de su pastor o su ministro, o donde ellos se congregaban, lo oyeron, pero nunca lo escudriñaron para ver si era cierto lo que se les predicó. Aceptaron una mentira como si fuera verdad y asimismo la retransmitieron. Qué feo que cuando una mentira la retransmites tantas veces que puede convertirse en una verdad, en una persona, en una realidad. Ahora, la idea de esta enseñanza no es principalmente tomar una actitud de... Porque la manera en que enseñamos a lo mejor puede ser una manera donde el Señor utilizaba, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Y hablaba drásticamente. Utilizaba a otras personas y a lo mejor habla suavemente. Entonces, obviamente que sí influye la manera de pensar de la persona cuando se predica la palabra, ¿ok? Pero queremos decirle que independientemente de la manera en que podamos enseñar o predicar la palabra, siempre lo hacemos en el amor de Cristo, porque lo que queremos es que las personas sean corregidos para que no mueran antes de tiempo. Ese es nuestro objetivo. Que ministros y pastores también entiendan que están hablando una mentira y que necesitan corregirla
para que si esa mentira ellos la corrigen, Satanás no va a tomar lugar en ellos y no los va a destruir antes de tiempo. Ese es nuestro objetivo, ¿me entiende? No se trata de principalmente, bueno, aunque herimos susceptibilidades a veces, ¿no? En el sentido de que gente se siente ofendida porque decimos que lo que están enseñando es una mentira. Entonces, dicen ellos que enseñamos, que les estamos, o la persona cree que lo estamos criticando a él como persona, como ministro, como pastor, pero no es así. Si yo digo que hay pastores predicando que ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita o sin que sea la voluntad de Dios, si yo digo que lo están predicando desde los púlpitos y alguien lo predicó desde un púlpito, él cree o toma en ese sentido antagonismo y decir, bueno, el pastor Sergio está diciendo que yo estoy predicando mal, pero lo que no entiende es que el Espíritu Santo les está hablando, diciéndoles, corrige tu manera de pensar, para que al corregir tu manera de pensar, tu fe esté cimentada realmente en la roca que es su palabra, y a través de esa palabra va a venir la fe para vivir larga vida sobre la tierra. De otra manera, difícilmente una persona que cree en un Dios destructivo, que ahorita es un Dios bueno y de repente cambia de opinión y es malo y destructivo y le va a quitar la vida a sus hijos, esas personas cuando menos esperen va a llegar repentinamente la destrucción a sus vidas, ¿ok? Inclusive el apóstol Pablo fue muy enfático, muy drástico, creo que en Efesios capítulo 4, en el capítulo 4 de los Efesios, el apóstol Pablo fue muy duro al decir estas palabras. Mire, en el 27, ni deis lugar, ¿a quién dice? Al diablo. Eso es tan importante no dar lugar al diablo. Una de las cosas importantes por lo cual Satanás pudiera venir a destruir a un hijo de Dios es dándole lugar. En otras palabras, significa que si no le damos lugar, ¿qué va a pasar? Satanás no puede tocarnos. ¿Sabe por qué? Porque es un enemigo derrotado por Cristo. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que cada persona que ha muerto antes de tiempo, ministro, pastor o hermano en Cristo, ha sido la culpa de él. No ha sido ni la culpa de Dios, que como ellos creen que Dios se los llevó, no fue Dios el que se los llevó de un cáncer, no fue Dios el que se los llevó de un accidente, fue culpa exclusivamente de ellos. Y segundo, no podemos culpar tampoco a Satanás. ¿Por qué no podemos culpar a Satanás? Porque él es un enemigo derrotado por Cristo, el cual nosotros sometemos bajo nuestros pies. Eso es lo que Cristo en esa posición nos dejó a nosotros, como iglesia, como su cuerpo, sometiendo a Satanás bajo tus pies. Ahora, si leemos el capítulo 1 de los Efesios, podemos encontrar que todo lo que él suprimió, principados, autoridades, toda fuerza del enemigo, que Jesucristo lo sometió bajo sus pies. Y dice, y luego lo dio por cabeza, creo que es el 21 por ahí, ¿no? Efesios 1, 21, 22. Y lo dio por cabeza a la iglesia, creo que sí, ¿no? ¿O no? Mire, sí, Efesios 1, 21, ¿no? Dice, sobre todo principado, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Ese poder de la fuerza que operó en Cristo resucitando de los muertos, y ese poder de la fuerza con la que Cristo fue resucitado, sobre todo principado, autoridad, esa fuerza, ese poder, y dice, sometió todas las cosas. Cuando habla de las cosas, ¿a qué quiere que se refiere? A todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo poder, toda autoridad, ¿qué cree? Todo eso fue sometido por Cristo. Dice que sometió todas las cosas, ¿qué? Bajo sus pies. ¿Significa que Satanás está bajo los pies de Cristo? ¿Qué denota bajo los pies? Denota que fue inhabilitado Satanás, que se le quitó el poder a Satanás, que fue avergonzado Satanás, y que Satanás ya no tiene poder, señorío, sobre lo que Jesús constituyó aquí, que fue su iglesia.
¿Ok? Sometió todas las cosas bajo sus pies, pero aquí viene lo más importante, que nosotros estamos por cabeza de todas esas cosas. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Entonces la palabra iglesia no es un edificio, la palabra iglesia es un grupo de creyentes que se reúne, y no nada más reunidos, sino también, aunque no estén reunidos, somos la iglesia de Cristo, en el sentido de que donde quiera que nosotros andemos somos iglesia, en el sentido de que establecemos un reino. La iglesia de Cristo ha venido a tomar posesión y establecer un reino conquistado por Cristo. Lo que quiere decir que si yo soy cabeza y Satanás está bajo mis pies, significa que tiene menos autoridad que yo, porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Autoridad menos que yo por la autoridad que me dio Jesús. Autoridad menos que yo porque Cristo y yo somos unos. Autoridad menos que yo porque Cristo me ha hecho cabeza sobre el mismo Satanás. En otras palabras, Satanás está suprimido bajo mis pies y bajo sus pies. Todo aquel que recibe a Jesucristo, Satanás ha sido suprimido bajo sus pies, y todo dominio ahora le pertenece a usted como iglesia de Cristo. ¿Entendemos ahí? Ahora, si un Dios soberano que envió a Jesús para que Jesús sometiera todas las cosas y me pusiera por cabeza, por autoridad, por rey de esas cosas, incluyendo la autoridad satánica, toda autoridad satánica y el mismo Satanás fue suprimido bajo los pies de la iglesia de Cristo, es decir, bajo sus pies. ¿Ok? ¿Cómo pueden pensar que el Dios que sometió las cosas bajo sus pies? ¿Puedes repetir esto conmigo? El Señor Jesús me puso por cabeza de todo principado, autoridad y señorío de las tinieblas. Satanás está bajo mis pies, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo podemos pensar que si la iglesia fue por cabeza y Satanás fue sometido bajo los pies de la iglesia? ¿Cómo podemos pensar de repente en un Dios soberano que Dios utiliza su instrumento llamado Satanás para disciplinar a sus hijos? O sea, ¿cómo? Si Él lo sometió bajo mis pies, ahora resulta que lo saca debajo de mis pies y de repente lo utiliza de nana, de niñera, para que me discipline si me porto mal. O sea, ¿cómo poder pensar en un Dios soberano así? Y luego te das cuenta cómo la ignorancia, desafortunadamente tengo que decirlo, sobre todo en calvinistas y reformados, que son los que creen más este asunto. Bueno, ya parte de la iglesia pentecostal también ha caído ¿cómo se dice? Se ha contaminado la iglesia pentecostal con la doctrina de los reformados, en el sentido de que han creído en ese Dios soberano destructivo. O sea, como un Dios soberano que en su soberanía decidió darme tanta autoridad que puso Satanás bajo mis pies, y de repente va a utilizar ese Satanás que puso bajo mis pies ahora para que lo utilice como agente disciplinador mío, y ahora me envíe una enfermedad a través de Satanás. O sea, ¿cómo? Y eso, mi hermano, está siendo predicado de púlpitos, desde púlpitos. Por eso nosotros debemos estar bendecidos, porque conocemos esta verdad. Muy bendecidos. No lo sabemos todo, pero dentro del entendimiento que hemos tenido son cosas como demasiado básicas, como para decir que Dios utiliza al disciplinador llamado Satanás. ¿Para qué? Me enseñe, me discipline, me instruya y en un momento dado me castigue para que me porte bien. O sea, ¿cómo? Si Dios lo sometió bajo mis pies y de repente lo saca debajo de mis pies y lo utiliza de disciplinador. No puede ser. En otras palabras, dicen que es maestro Satanás de la iglesia. ¿Cómo? No puede ser con lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? Regresando a Efesios 4:27. Ahora, ¿por qué un hijo de Dios sí puede ser tocado por el mundo de las tinieblas? ¿Por qué? A pesar de que usted tiene toda autoridad sobre Satanás, ¿por qué sí puede llegar a ser tocado por Satanás el diablo?
porque usted lo permite, es todo. No porque Satanás tenga poder en nosotros, sino porque nosotros lo permitimos. De diferentes maneras. Cuando nos dormimos en la enseñanza, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí viene, mire, permitimos la entrada de Satanás no porque tenga poder. O sea, si él tiene poder, pero ya no es inhabilitado, ya no tiene poder. Todo poder se le fue quitado. ¿Me entiende? Entonces, desafortunadamente, tenemos que decir lo que gran parte de la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, no entienden su posición en Cristo. Tenemos que decirlo, digo, no en un afán de andar diciéndole que están mal, sino en un afán de corregir un error doctrinal para que ellos sean libres. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No es. Entonces dice, y aquí el que hurtaba, ¿qué va a pasar? Ya no robe más. Ahora, el problema de hurtar, ¿de quién es? ¿De Satanás? ¿O será como muchos creen? Es que Satanás me impulsó a hacer esto. Satanás no te va a impulsar. La mente no renovada, la mente carnal es la que nos impulsa a hacer las cosas incorrectas. No es Satanás, ¿ok? No es Satanás. En otras palabras, Satanás no tiene nada en nosotros si nosotros no permitimos ese pensamiento, ¿ok? Si nosotros no lo permitimos, Satanás no tiene nada en nosotros. ¿Qué va a pasar? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mano? Lo que es bueno, ¿sí? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es el objetivo de ser millonarios ricos? Tenemos ya el plan financiero de negocios para hacernos millonarios. Ya lo tenemos. En 2 meses ya vamos a comenzar en ese plan de negocios. Ya en 2 meses vamos a comenzar. ¿Y qué cree? 4 o 5 años más, en algunos 6, 7, pero todos van a ser millonarios. Y el objetivo de ser millonarios, aparte de que va a ser para que disfrutemos la riqueza, va a ser principalmente y lo principal es para la obra de Jesús. O sea, el objetivo principal es el reino de Dios, ¿me entiende? Todo lo demás será añadido. Los millones vendrán a añadirse más. Entonces el objetivo de ser rico es para toda buena obra para el reino de Jesús, ¿ok? No hay ningún problema, ya tenemos el plan de negocios. Ya tenemos la palabra de cápsula de sanidad para vivir larga vida. Cápsula de sanidad preventiva, ya le hicimos de 15 minutos para que usted no ande, son 40 minutos, pastor, me quedo dormido cuando me la estoy tomando. Bueno, hace 3 domingos hicimos uno de 15 minutos para que usted no ronque cuando se le esté tomando. Esa cápsula de sanidad preventiva le va a ayudar a que su cuerpo reaccione a la palabra que es medicina, y esa palabra que es medicina va a hacer que su cuerpo viva mínimo 120 años. Ya está el plan de negocio para que usted sea rico y disfrute todo ese tiempo. Pero necesitamos ahora entender principalmente cuál es el plan, el objetivo por lo cual Dios nos ha creado y nos ha constituido como parte de su cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, aquí estamos diciendo en el versículo 29, Efesios 4:29, ¿cómo damos lugar al diablo? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena. ¿Qué palabra debe salir de nuestra boca? La que es buena, siempre buena, ¿verdad? Y toda palabra buena será aquella que se utiliza para la necesaria edificación. ¿Sabía que nosotros estamos siendo edificados cada día con la palabra? Edificado significa que seguimos creciendo y fundamentados y cimentados, y nuestro cimiento es la roca. Cristo y su palabra es nuestro cimiento. Y si estamos cimentados en Cristo, que es nuestra roca, y su palabra, que es nuestro cimiento, si nosotros estamos cimentados en Cristo y su palabra, ese edificio que estamos construyendo no va a caer.
Entonces, ¿por qué echarle la culpa a Dios en su soberanía que Él me va a quitar la vida cuando Él quiera? Si dice la palabra que yo soy el que no le debo dar lugar a Satanás. El enemigo derrotado, lo insisto, derrotado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros permitimos activar el poder de Satanás en nosotros. Un poder que fue desactivado por Cristo. ¿Sí me entiende? En otras palabras, es como si usted hubiese desconectado. Lo voy a poner bien más sencillo. Estamos en tiempo de frío. Usted a lo mejor comienza con tos, empieza a lo mejor con un malestar respiratorio. Tiene el ventilador en la ventana y está heladísimo. Y todavía está durmiendo con una pequeña sabanita o sin sábana y tiene destapado su cuerpo. Un ejemplo, ¿no? Ahora, si su papá le dice, o su esposo o esposa le dice, cúbrete para que no te suceda algo peor, un ejemplo, ¿no? O sencillo, llega la esposa con el esposo y apaga el ventilador. ¿Qué es lo que le quiso prevenir la esposa? Bueno, igual que no continuara una enfermedad respiratoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese aire que le estaba pegando al lado iba a afectar su cuerpo, porque no se estaba cuidando usted. Entonces le apagó el ventilador. ¿Qué hizo su esposo o su esposo? Ayudarlo para que no viniera otra enfermedad peor o no se agravara el problema respiratorio, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí, sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Y usted dice, no, ya me apagó el ventilador, pues lo vuelvo a prender. Y al rato, ese pequeño problema, esa pequeña tos se convierte en una pulmonía. Dígame usted, ¿de quién es el problema? ¿De su esposa o es un problema de usted que siguió y nuevamente activó algo que se había desactivado, un ventilador? ¿De quién es problema? ¿De usted o de su esposa? ¿O de su esposo, de su compañero o de su papá, como usted lo quiera llamar? ¿De quién es el problema? De nosotros. ¿Okay? Aquí, en el ámbito espiritual es lo mismo. El Señor, por decirlo así, nos instruye quiénes somos en Cristo Jesús y nos dice, Satanás fue desactivado, su poder fue apagado, su poder fue eliminado. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Renovar el entendimiento y por la fe hablar lo que está escrito para que podamos vivir por la fe, ¿sí? Y para vivir larga vida, para tener bienes y riquezas, para ser sano de toda enfermedad, para vivir en salud divina. Ya está. Satanás inhabilitado, está apagado el botoncito donde decía poder de Satanás y el Señor Jesús lo desactivó. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros le damos lugar a Satanás? Nuevamente prendemos el botoncito y ¿qué cree? Viene nuevamente ese poder de las tinieblas a querernos dañar. Porque nosotros activamos ese poder, no porque Satanás tenga poder. ¿Entendemos ahí? Espero que este ejemplo le haya quedado muy gráfico, muy entendible para que nosotros podamos comprender la dimensión de lo que Cristo nos ha dado como iglesia. Nos ha dado un poder y Satanás fue desactivado para nosotros. Pero nosotros no tenemos que volver a aprender el interruptor. No importa que me enferme, tengo calor y órale. El culpable somos nosotros mismos. ¿Entendemos? No activemos ese poder que fue desactivado por Cristo. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que es necesaria para la edificación, o toda aquella que es buena para la necesaria edificación. Significa que si hablamos la palabra, oímos la palabra, creemos la palabra y hablamos la palabra, eso va a estar edificando nuestra vida espiritual. ¿Ok? Pero si no hablamos la palabra de Dios y hablamos palabras corrompidas fuera del sistema del reino de Dios. Mucha gente está hablando palabras del mundo, del sistema del mundo. La iglesia de Cristo, mucha o gran parte de la iglesia de Cristo está hablando las palabras del sistema del mundo. Estamos en un sistema caído. ¿Por qué caído? Porque en Adán cayó todo el sistema. Y solamente el que reactiva ese sistema, el que quita ese sistema del mundo, pues en el que estamos,
para poder operar en el reino de Dios, porque nosotros ya se supone que no debemos de operar bajo las reglas de un sistema caído. Nosotros debemos de operar bajo las reglas de un sistema nuevo en el cual entramos en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1 dice que nos trasladó, mire, en el versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la autoridad o potestad de las tinieblas, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿en qué sistema estamos nosotros? En el sistema del reino de Dios. ¿Sí entendemos ahí? Ok. Entonces ya no pertenecemos al sistema del mundo. ¿Estamos entendiendo ahí? Ya no pertenecemos al sistema del mundo. Fuimos trasladados, pasamos de un sistema a otro sistema, ¿ok? Ahora, ¿qué hace toda persona que pasa de un sistema a otro sistema? Es como si usted fuera y le dijeran, lo vamos a hacer ciudadano de los United States y le vamos a dar la ciudadanía para que usted se venga a vivir a Estados Unidos. Usted siendo mexicano le dicen, vente a vivir a Estados Unidos, ¿qué haría usted? Muchos de ustedes iban a ir, porque allá están los billetes verdes. Pero quiero decir que los billetes verdes pueden estar aquí en México, si usted lo cree. Pero lo que quiero darle a entender aquí no es eso, sino que usted se va a Estados Unidos. Ahora, ¿va a actuar como si estuviera en México estando en Estados Unidos? ¿Se va a basar la regla de tránsito como si estuviera en México? Dígame, ¿usted cree que vamos a basarnos a las leyes de México cuando estamos habitando o viviendo en otro país llamado Estados Unidos? Usted tiene que someterse al sistema y a las reglas del país donde usted vive. ¿Sí? Ok. Entonces el reino de Dios es lo mismo. El reino de Dios ahora tenemos nosotros que actuar, operar y sujetarnos y someternos a las reglas del nuevo país, del nuevo reino donde ya hemos sido introducidos por Cristo Jesús. ¿Sí? Y operar bajo esas reglas. Pero esas reglas del reino de Jesús dice, no salgan palabras corrompidas de ti. El reino de Jesús dice, no hables lo incorrecto. No hables como el sistema donde estabas antes. Si sigues hablando conforme al sistema donde estabas antes, no va a operar no vas a recibir los beneficios del nuevo sistema donde te fuiste introducido, que es el reino de Dios. No van a operar en ti las reglas. Es decir, si aquí decía que tenía que dar vuelta a la derecha si no venía un carro de allá, pero si me voy a Estados Unidos me dice que no dé vuelta a la derecha, que me espera que el semáforo cambie. ¿Qué va a pasar si doy vuelta? No, es que en México daba vuelta al lado derecho, me permitían, pero aquí no. ¿Qué va a pasar? Lo van a multar, lo van a sancionar, va a ser castigado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si usted opera en las reglas del mundo, del país donde anteriormente estaba, y no toma realmente el país donde estamos ahorita, que es el reino de Dios? Dígame, ¿qué va a pasar? Va a ser sancionado, va a ser castigado, va a ser multado. Así opera el reino de Dios y así opera el reino o el sistema del mundo caído. No puede un hijo de Dios ahorita estar diciendo que Dios, ¿qué piensa el sistema del mundo? ¿Qué piensan en el mundo la gente? ¿Qué concepto tienen de Dios? No, pues que Dios me quitó el hijo. No, pues que se murió mi familiar. ¿Qué dice la gente? Se fue al cielo. Se murió el Valle Elizalde, se fue al cielo. ¿Qué dice la gente? Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la gente? Pues Dios, yo creo que me castigó con ese hijo enfermo. ¿Qué dice la gente? Pues yo creo que estornudan, no sé si me voy a enfermar. ¿Qué dice la gente? O sea, hablan de incoherencias en un sistema caído y instituido por Satanás el diablo. Y están hablando cosas negativas sobre su cuerpo. Es que no sé si vaya a morir el día de mañana. Dios lo sabe. O sea, mucha gente hablando de incoherencias. Ese sistema caído, yo como hijo de Dios ya no tengo que hablar, ni actuar, ni utilizar las reglas de un sistema caído. Ahora tengo que hablar las reglas de un sistema del reino de Dios donde fui introducido. ¿Qué es lo que tengo que hablar ahora? La palabra. Si a algún hijo de Dios le sucede algo aquí en la tierra, no es Dios en su soberanía destruyéndolo o eliminándolo o llevándoselo al cielo. Si algo le sucede a un hijo de Dios que ya está en un nuevo país, en un nuevo reino, es porque ese hijo de Dios no operó en las reglas de ese reino.
Es decir, no habló la palabra. Y en lugar de la palabra habló lo que se ha tergiversado humanamente del humanismo y que han entendido acerca de ese Dios de la Biblia. ¿Qué dice la gente? Dios me está pasando por el desierto. Sistema del mundo. ¿Qué dice la gente? Dios en su soberanía, si Él quiere llevarme, quitarme la vida el día de hoy o llevarse un hijo mío, Él se lo va a llevar porque en su soberanía Él lo decidió. Sistema del mundo. No es el sistema del reino como yo debo de pensar y hablar. En otras palabras, lo que la gente del mundo piensa, lo piensa parte de la iglesia de Cristo, que ya ha pasado de un país a otro, de un reino a otro. Por eso usted va a encontrar hermanos en Cristo muriendo, no porque Dios se los llevó, porque ellos operaron en un sistema caído y hablaron igual que el mundo y siguen siendo esclavos de un sistema. ¿Qué no dice en Gálatas capítulo 4? Dice, mientras el hijo o el heredero es un esclavo, es al revés, mientras el hijo, dijera el chavo, así es, el chapulino, ¿quién era? Mientras el heredero es niño, en nada hay de diferencia con un esclavo. Aunque es heredero del todo, de todo, él sigue siendo un esclavo porque está en un sistema todavía del cual ya lo sacó Cristo. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a Dios que en su soberanía se llevó a tal hermanito del coronavirus en ese tiempo? ¿Por qué echarle la culpa a Dios? ¿Por qué decir que Dios utilizó el coronavirus para llevarse a un siervo de él, a un ministro, a un pastor? ¿Por qué echarle? Van cientos de pastores que han muerto en esta pandemia. ¿Y sabe qué pastores han muerto? Aquellos que no han entendido que ya no operan en un sistema del mundo, sino ahora operan en un sistema del reino. Ellos, en lugar de tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y operar en un sistema del reino de Dios, ellos operaron en un sistema del mundo. Por eso Satanás los destruyó. No porque Satanás tenga poder, sino porque Satanás aprovechó la ignorancia y aprovechó que utilizaron reglas de un sistema caído del mundo. Actuaron como el mundo y pensaron como el mundo. ¿Entendemos? Entonces no podemos decir que Dios en su soberanía se lleva a la gente cuando Él quiere. No podemos decirlo. Para ello, pues hay que analizar todos los errores doctrinales que ha tenido una parte de la iglesia cristiana. Por ejemplo, el caso de Juan capítulo 9. Mire, tan sencillo, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué dicen hermanos en Cristo? Mire, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo? Y una de las frases comunes dice, es que Dios es tan soberano que Él es todopoderoso y tiene control de todo, del planeta, tiene control de mi vida, tiene control de cierta familia, tiene control de todo. Dios, Él tiene el control. ¿Sí has escuchado esa frase que Dios tiene control de todo? Y luego cuando hay alguien enfermo, hermano, estoy pidiendo oración por mí. Y luego eso, hermano, vamos a orar por ti, pero ¿qué crees? Dios tiene control. Si Dios tuviera el control, no estuviera, para empezar, esa persona estuviera enferma, ¿no? Si Dios tuviera el control. Y si esa persona sana, no es porque Dios tuvo el control, es porque esa persona ejerció fe en creer que iba a ser sanado. Y si esa persona se muere y no sana, no es porque Dios tuvo el control y se lo llevó, fue que esa persona no creyó que Dios lo iba a sanar. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Entonces, los atributos de Dios, como ya lo hemos hablado en esta serie, que es omnipotencia, no significa que Dios, omnipotente no significa que Dios pueda hacer todo. Omnipotencia no significa eso. Omnipotencia significa que Dios es tan poderoso que Él decidió enviar a Jesucristo y su palabra para que a través de esa palabra pudiéramos ver su manifestación de poder en la tierra. Eso significa omnipotente. No que todo lo puede, porque si decimos que todo lo puede, estaríamos englobando a que Dios, si Él puede sanar a una persona, pues Él también la puede enfermar, hermano. O sea, no significa, eso no es omnipotencia. Es que Dios es poderoso y todo lo puede, significa que si Él decidió librar a alguien de la muerte prematura, pero a otro no lo libró y murió en el accidente, eso no significa omnipotencia. Ahora,
no podemos decir que si Dios todo lo puede, o la palabra omnipotencia, el atributo de Dios llamado omnipotencia, no necesariamente significa que Dios todo lo puede, en este sentido. Porque si decimos Dios todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede hacer, no puede pecar, por ejemplo. Dios no puede pecar, aunque es todopoderoso. Pero hay algo que Él está inhabilitado, porque no está dentro de su poder y de sus atributos el pecar. Entonces, si Dios no peca, significa que no todo lo puede en ese sentido. ¿Sí me entiende la omnipotencia de Dios? O sea, la omnipotencia va relacionado a los atributos, a los demás atributos, que es el amor, que es la fidelidad de Dios. O sea, Dios no puede fallar. Pero si no puede fallar, tampoco puede pecar. ¿O sí puede fallar Dios? Dígame. ¿Puede fallar Dios? No. Dice que aunque nosotros seamos fieles, Él permanece fiel. Él no puede fallar. Entonces hay cosas que no puede Dios porque están fuera de sus atributos. ¿Ok? Entonces, si Dios no puede pecar, tampoco puede matar o enfermar o destruir personas. No podemos creer en un Dios que es asesino, porque si creemos que es un Dios asesino, entonces Él está contribuyendo con el mal, y estamos diciendo que Dios está violando su propio mandamiento de Éxodo capítulo 20, no matarás. Entonces Dios, en su omnipotencia, hay cosas que no hace porque no están dentro de sus atributos. ¿Ok? Está como si usted dijera, bueno, es un ejemplo medio burdo, pero tengo que ponerlo. Está como si usted le dijera a un perrito que hablara. ¿Por qué no puede un perrito hablar? ¿O por qué no puede un cochinito ladrar? ¿Por qué no puede un cochinito ladrar? Dígame usted. Bueno, que ya hay perros que hablan, ¿no? Ya la Chelsea dice mamá. Dios mío, pero bueno. Ok. Pero por más que le intento yo decirle di mamá, di papá, le sale cuando ella quiere por allá, y la verdad es que ni siquiera sabe lo que está diciendo. En otras palabras, un perrito difícilmente va a hablar con un ser humano. ¿Entendemos? No va a hablar porque no tiene ese entendimiento. Un puerquito no va a ladrar, así como un pajarito no va a ser como un puerquito, y así cada quien de acuerdo a su naturaleza, ¿me entiende? Va a poder hacer cosas, y va a haber cosas que no va a poder hacer porque no están de acuerdo a su naturaleza. En ese sentido podemos decir que Dios, no porque Dios lo comparemos con animalitos, pues no se trata, sino sí, es un ejemplo natural para que usted entienda que hay cosas por las cuales Dios no puede hacerlo, porque hay cosas que no van con su naturaleza. Dios es amor, Él no puede pecar. Dios es vida, Él no es muerte, y no puede dar muerte porque no está en los atributos de Dios. Él está en darnos vida, siempre vida en abundancia. ¿Ok? Entonces Dios es luz, ¿y qué? Dice la Biblia en 1 Juan 1:5, en Él no hay tinieblas. O sea, no puede haber tinieblas en Dios. Por consecuencia, no podemos decir que Dios es omnipotente, aún destruyendo o inhabilitando sus otros atributos. ¿Ok? No puedo decir Dios es luz, Él es mi sanador. No puedo decir es que Dios me enferma cuando Él quiera, es que Dios me va a quitar un hijo cuando Él quiera. O sea, no puedo decirlo. En ese sentido, Dios no todo lo puede. ¿Ok? Eso va contra toda lógica humanista predicada desde los púlpitos. Hermanos en Cristo, pastores cristianos diciendo que Dios le dio un hijo, pero Él se lo va a quitar cuando Él quiera. Eso es humanismo predicado desde los púlpitos, tergiversando lo que está escrito en la palabra, en la bendita palabra de Dios. Ok, entonces queremos ver el caso de Juan capítulo 9 para entender otro error doctrinal acerca. Ok, entonces ya entendió que Satanás está inhabilitado, ¿verdad? Que no tiene poder, pero que nosotros activamos ese poder por falta de conocimiento. No necesariamente tiene que ser un pecado, pues mucha gente todo atribuye que es pecado. Es por falta de conocimiento, nosotros activamos ese poder, un poder que ya fue quitado. Juan capítulo 9, vamos a leer la historia del ciego de nacimiento. Y como dice la Biblia, hermanos, nació ciego para la gloria de Dios. Eso no dice la Biblia.
Y eso se ha predicado desde los púlpitos, que la gente nace ciega para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Es un error. Dios es bueno, 100% bueno. Todo problema espiritual que se haya manifestado en el cuerpo de un ser humano, de un niño que haya nacido mongolito, ciego, sordo, como sea, principalmente vino Satanás el diablo porque la madre o los padres le dieron la oportunidad a Satanás el diablo, ¿ok? Primero porque son del mundo, porque no conocen a Cristo, y cuando son cristianos, porque están operando en el sistema y en las reglas de un mundo caído, ¿sí? Digo, porque hay mucho cristiano que está, una mujer cristiana embarazada y tiene temor si su hijo va a salir bien. No entiende que su descendencia es poderosa y su generación es bendita. Salmo 112, versículo 2. Todos nuestros hijos tienen que salir bien. Todos mis nietos tienen que salir bien, bien listos. Juan capítulo 9, vamos arriba a ese argumento, esa vaca sagrada, que desafortunadamente tengo que decirlo, gran parte y muchas religiones han promovido que nacen niños ciegos para la gloria de Dios y para que Dios sea glorificado. Dice el versículo 1, y ya con esa historia vamos a cerrar. Al pasar Jesús vio a un hombre que dice, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muy buena pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Y aquí viene la respuesta de nuestro maestro Jesús. ¿Qué dijo Jesús? No es que pecó este ni sus padres. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pum, cierran la Biblia y ya lanzan su predicación diciendo que no es que haya nacido ciego porque sus padres le regaron o pecaron. No. Que él nació ciego para que Dios sea glorificado. Eso se llama ignorancia espiritual, falta de respeto a la palabra de Dios, no seguir leyendo lo que viene, no leer las cosas en su contexto y de ahí determinar que Dios en su soberanía hace que unos nazcan ciegos, otros sordos, otros mudos y otros retrasados mentales. Basándose en estos textos bíblicos hasta el versículo 3 sin entender realmente la historia. ¿Okay? Sí sería una falta de respeto nada más decir que Dios hace que nazcan en su soberanía, Él hace que uno nazcan ciegos. Ya ven el cieguito de Juan capítulo 9. Y fue para que Dios fuera glorificado. Y nació ciego para que después en un tiempo dado Dios hiciera un milagro. En otras palabras están diciendo, es como si usted, imagínese, si Dios no es así como usted, más bien si usted no es así, Dios tampoco sería así. En este ejemplo, usted tiene una pantalla de 50 pulgadas viendo el mejor programa de televisión, con un rico tejuino heladito con limón y nieve de limón y bien riquísimo, o con un coco bien delicioso con mariscos hacia arriba y cebolla blanca, chile verde, así como tipo aguachile hacia arriba, y luego en las partes de los lados así como unos callitos así, ¿no? Y una salsita esa de huichol o de huichol. Imagínense, luego con unos camarones cocidos arriba, camarón crudo y luego también unas almejas así, escurriendo en el coco a la mitad, ¿no? Y viendo su pantalla, en su pantalla la mejor película que le guste. Y de repente se me ocurrió pegarle un golpe a la pantalla y usted agarra el desarmador y de repente empieza a golpear la pantalla y la desbarata, ¿no? Así porque se le ocurrió. Descompuse la tele, hermanos, para yo mismo arreglarla. ¿Cómo la ven? ¿Lo haría usted?
es que compré una pantalla para instalársela, la voy a desbaratar para poder arreglarla. ¿Lo haría usted? No lo haríamos, ¿verdad? Si no nos dijera la gente, están retrasaditos mentales el que hace eso, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿por qué de Dios, si han pensado que Él hizo que esa persona naciera ciego para Él mismo después sanarlo? O sea, te voy a descomponer los ojos para luego yo mismo poder sanarte. ¿Por qué piensan de Dios eso? Si nosotros como seres humanos no descompondríamos la tele para arreglarla. Si usted la va a arreglar es porque no la descompuso usted, porque se la descompuso sola, por el uso, no porque usted la quiso dañar a fuerza. El sentido lógico, la lógica más simple, que si yo no voy a descomponer mi tele para arreglarla porque estoy tan a gusto con ese coco relleno de mariscos, viendo la mejor película, si yo no voy a descomponer la tele para luego yo mismo arreglarla para ver si soy buen técnico, significa que Dios no va a descomponer ni va a dañar la vista de un niño para que nazca ciego, para él mismo que cree sanarlo. No lo va a hacer Dios. Y es el mismo ejemplo que podemos ver aquí. Es que nació ciego para la gloria de Dios. ¿Por qué creen? Porque Dios hizo que naciera ciego para luego él sanarlo. Si nosotros no lo hacemos, Dios no lo haría. ¿O somos más buenos que Dios para decir eso? No. Lo que pasa es que no han escudriñado el pasaje para entender a qué se refería. Ignorancia espiritual, ignorancia en las escrituras. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a entender que no es Dios haciendo que niños nazcan, Él opacándole los ojos para luego él a ver, vamos a arreglarle esos ojos que yo mismo descompuse. O sea, no es Dios así. Usted no es así, ¿verdad? Sencillo, no es así, ¿verdad? No somos así. Yo no lo haría. Si usted sí lo hace, pues una de dos, o está retrasadito mental o algo raro ahí en su cerebro, ¿no? Entonces Dios no es una persona así. Juan capítulo 9. Nuevamente, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muy buena pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de ellos? Estaban hablando de pecado del niño y de pecado de los padres, ¿no? No le preguntaron otra cosa a Jesús, solamente de pecado. ¿Por qué? Porque ellos entendían que del pecado era el origen de las enfermedades. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Ok. Entonces Jesús no podía haberle respondido que nació ciego para la gloria de Dios, ni Dios lo dejó ciego para luego glorificarlo y glorificarse Dios y sanarlo. No pudo haberle respondido Cristo Jesús así, porque ellos entendían que el origen de este problema, eso entendían los judíos, ¿no? Que el origen de esa enfermedad era ¿qué? El pecado. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Cuál era el origen de esa enfermedad? Según los judíos, el pecado. ¿Ok? Y el pecado entró por culpa de ¿quién cree? ¿Dios lo introdujo? No, Adán. Ellos entendían que era una denigración, un problema espiritual que venía desde el principio de la creación, donde Adán pecó. ¿Sí? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús no le pudo haber respondido que su padre lo dejó ciego o lo hizo que naciera ciego. No. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Por tanto, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿De qué se trata? De que Jesús iba a trabajar, iba a hacer una obra. ¿Obra de quién? De su Padre. ¿Ok? Entonces, si usted lo lee corrido este texto bíblico, se va a encontrar principal esto. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Hasta ahí termina la respuesta de Jesús. No es que pecó este ni sus padres, o sea, no es un problema de pecado, dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, judíos, entiendan, no es un problema de que pecó él ni sus padres. No, ese es el problema. O sea, la situación no era el pecado ahí. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Okay. Respuesta de Jesús concluida. Terminó de responderles.
El problema donde dice no es que pecó ni sus padres, el que puso versículos, el que puso las comas, interpretó que, o más bien no interpretó que ahí había concluido la respuesta de Jesús, sino que todavía continúa y sigue coma, continúa con la misma historia como si fuera parte de la respuesta de Jesús. ¿Sí me entiende? No es que pecó ni sus padres. Respuesta satisfactoria, sí. Satisfecho, sí. No pecó él ni sus padres. ¿Ok? No pecó él ni sus padres. Ahora ya viene la siguiente afirmación de Jesús. Sino, esa palabra sino, ¿qué significa? Es una palabra neutra, plural, que es la palabra Alá. ¿Qué significa cuando dice no, sino para que las obras de Dios? ¿Qué significa? Esa palabra usted también puede traducirlo sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Puede también traducirlo como, no obstante que les estoy diciendo que no pecó en sus padres, no obstante a toda esa pregunta que ustedes me hicieron y la respuesta que yo les di, no obstante a todo esto, esa palabra sino, yo quiero que le entienda que es como una afirmación que está haciendo Jesús fuera de una respuesta que le pudo haber dado en este caso a los judíos, o el concepto de los judíos que tenían. ¿Quién pecó, Señor? ¿A sus padres para que naciera ciego este niño? No pecó él ni sus padres. Ok. Entonces la palabra sino significa no obstante, eso significa independientemente que él haya nacido ciego, independientemente que él haya nacido ciego, para que las obras de Dios se manifiesten aquí en la tierra, me es necesario que cree sanar a este hombre, sanar a este joven. ¿Entendemos? Muy bien, no quiero enredarlo mucho, quiero que entienda eso. En otras palabras, independientemente si sus padres pecaron, no importa. Lo que importa es que para que se vean las obras de Dios manifiestas, yo tengo que hacer las obras de mi Padre, es decir, manifestar el poder sanador en este niño. Eso es lo que quiere decir Jesús. Porque la palabra sino significa no obstante, es decir, independientemente si pecaron o no. Ese es como le puedo decir, ¿pecaba él o pecó el niño para que naciera ciego? No pecó él ni el padre. Pero independientemente si no pecó él ni su padre, a mí yo tengo que venir a hacer las obras de mi Padre aquí en la tierra, es lo que le está diciendo Jesús. Yo tengo que sanarlo porque tengo que hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nos quiere decir todo ese texto bíblico. ¿Entendemos? Ahora, ¿en qué momento dice, de acuerdo a ese mensaje que le estoy dando, o esa correcta interpretación del texto, en qué momento dice que iba a ser sanado para que Dios nació ciego para que Dios fuera glorificado? No lo dice, se lo voy a leer corrido ahora. Dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, no obstante o independientemente de eso, para que las obras de Dios se manifiesten en este niño, a mí me es necesario hacer las obras del que me envió. En otras palabras, necesito sanarlo para hacer las obras de mi Padre. Independiente y no obstante a todo esto que ustedes creen o piensan que fue por pecado de él o de su padre, no fue por eso. Él no nació ciego por los pecados de él ni de su padre. Independientemente a eso, yo tengo que hacer las obras de Dios. ¿Sí me entienden? Es decir, no me tengo que fijar en la causa, lo que ocasionó que naciera ciego. Lo que les quiero decir que yo vengo a hacer las obras de mi Padre, es decir, sanar al enfermo. Eso es lo que nos quiere decir todo el texto bíblico. Ahora, lo vamos a leer en la palabra. Hay unas traducciones muy drásticas al respecto, pero quisiera leerle la Reina Valera 1569, la de Casiodoro de Reina. Dice, respondiendo Jesús, ni este pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Contexto. ¿Cuál es el contexto de la historia del ciego de nacimiento? Comenzamos desde Juan capítulo 8. Recuerde que en la Biblia no existen capítulos ni versículos, ¿ok? Si leemos Juan 8:31, ¿qué es lo primero? ¿O por qué nació ciego este niño?
Véalo usted, por favor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿qué? Si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará. ¿Qué era lo que podía hacer libre a una persona? De haber nacido ciego o de estar enfermo, conocer la verdad en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice no es que pecó ni sus padres, ¿qué significa? Que el pecado no necesariamente era el origen de la enfermedad de ese ciego, sino el único problema era que los padres no conocían la verdad. Porque si hubiesen conocido la verdad que es Jesús, ese niño no hubiera nacido ciego. ¿Estamos entendiendo el contexto? Juan capítulo 8 versículo 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. 39. Respondiendo y le dijeron, nosotros un padre tenemos que es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. ¿Y qué más le dice? Los deseos de su padre quieren hacer. Y luego aquí viene la frase, él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. En otras palabras, el capítulo 9 de Juan, cuando dice que había un ciego de nacimiento, no era porque habían pecado sus padres, o el niño o el jovencito había pecado, era porque había un homicidio desde el principio que tuvo lugar para que naciera ciego, de nacimiento. ¿En quiénes se manifestó que fuera ciego ese niño? En padres que no conocían la verdad, porque si hubiesen conocido la verdad que es en Cristo Jesús, no tendría por qué haber nacido ciego ese niño. ¿Entendemos? Ese es el contexto de lo que Jesús quiere decir. No es que pecó y sus padres, es decir, el origen de la enfermedad no es el pecado, sino el origen de la enfermedad es la falta de conocer la verdad, que es su palabra. ¿Cuál es el origen de este ciego de nacimiento? ¿Cuál es el origen de esa ceguera? No es el pecado en este caso, es la falta de conocimiento, dándole lugar a Satanás para que el que es homicida del principio hiciera que ese niño naciera ciego. Ese es el contexto de la historia. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el contexto? Juan capítulo 9 versículo 3 otra vez. Respondiendo Jesús, Juan 9:3. Usted tiene que leer el contexto para saber por qué Jesús contestó. Juan capítulo 9 versículo 3. No es que pecó ni sus padres. Bueno, el del versículo 2. Le preguntó a su discípulo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, en el contexto, ¿qué respondería ustedes? ¿Qué responderían? Si alguien le pregunta, oye, ¿por qué nació ciego? ¿Pecó él o sus papás? ¿Qué le contestarían ustedes? ¿Qué le contestarían? A lo mejor no necesariamente tuvo que haber pecado para que naciera ciego, no. Solamente por desconocer la verdad pudo haber nacido ciego ese niño, ¿no? Y porque Satanás era homicida desde el principio, y porque Satanás hizo que naciera ciego por falta de conocimiento de los padres. ¿Entendemos ahí? O sea, eso yo le contestaría. No necesariamente tuvo que haber pecado el niño ni sus padres, sino que Satanás, el que anda queriendo matar, hurtar y destruir para que niños nazcan con deficiencias. En este caso era una deficiencia física de sus ojos. Y si nació con esa deficiencia física de sus ojos, bueno, es porque Satanás es el homicida desde el principio. Y porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Porque los deseos de Satanás es destruir. Y si alguien que no tiene conocimiento, no ha conocido la verdad, para que esa verdad lo haga libre, bueno, los padres permitieron y le dieron lugar a Satanás para que Satanás lo destruyera. No es que los padres hayan pecado, es porque no conocían la palabra de Dios. Es porque no conocían la herencia del Salmo 91, el que habita bajo el abrigo mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Porque el Señor me libra del lazo del cazador, Salmo 91:3. Él me libra de la peste destructora. O sea, porque los padres no hablaban el Salmo 91.
porque desconocían a lo mejor el Salmo 91. Entonces, hay muchos motivos por los cuales pudo haber nacido ciego. Uno de ellos es la falta de conocimiento. O sea, es capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces no se trataba de pecado, ¿entendemos? Se trataba de falta de conocimiento, que permitieron darle lugar a Satanás, que es el homicidio del principio. Todo eso va resumido en lo que Jesús le dijo. ¿Quién pecó, Rabí, o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, no se trata de pecado. Es lo que quiere decir Jesús, no es que pecó ni sus padres, o sea, no se trata de pecado. Desafortunadamente han malinterpretado que no se trataba de pecado, sino se trataba para que Dios fuera glorificado, y no es así el contexto. O sea, la frase incorrecta que han malinterpretado mucho pastor, inclusive hermanos en Cristo, es decir esto, que Jesús les contestó a estos hombres que no se trataba de pecado de él ni de sus padres, se trataba de que Dios era para que Dios fuera glorificado, por lo cual nació ciego. ¿Sí o no han entendido eso? Pero ahora le vamos a cambiar la perspectiva. Jesús le dijo a estos hombres que no se trataba de pecado del niño ni de sus padres, sino en el contexto significa que no conocían la verdad, y que el homicida desde el principio andaba en operación en ese momento para que este niño naciera ciego, ¿me entiende? Ahora sí, no obstante que este niño nació ciego por falta de conocimiento y porque Satanás es el homicida, no obstante esto, ahora Jesús sí dice, ¿qué dice? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras de él que me envió. Ahora sí, no importa si él pecó o sus padres, lo que les quiero decir que Satanás tuvo lugar en él porque es el homicida y porque no conocían la verdad para que los hiciera libres. Entonces, independientemente de eso, ahora yo tengo que hacer las obras de mi Padre, para que las obras de mi Padre se manifiesten en ese joven. ¿Sí entendemos ahora lo que quiso decir Jesús con esto? O lo que este pasaje bíblico quiere decir. ¿Lo capta ahora? Vea la diferencia, porque muchos dicen, es que Jesús dijo que no nació ciego porque pecó él o sus padres. Significa que no era problema, o sea, no era problema del padre, pues, no era problema del hijo. Es lo que han malinterpretado, pero Jesús nunca dijo que no era problema de ellos. Lo único que dijo Jesús que el problema no era el pecado de ellos, pero sí dijo Jesús en el contexto que el problema era conocer la verdad, ignorancia espiritual. ¿Sí entendemos? Otra vez, Jesús no dijo que no era problema del papá ni del hijo, no dijo eso. Lo único que dijo que no era problema de pecado del papá y del hijo. ¿Entendemos ahora? Pero en el contexto Jesús nos está diciendo que no conocían la verdad y que Satanás era el homicida, al cual le daban lugar cuando no conocían la verdad que los iba a hacer libres. ¿Sí entendemos ahora el contexto? Ok. Digo, para que usted no diga, es que Jesús nunca dijo que no era culpa de ellos. No, sí dijo que era culpa de ellos. Lo único que dijo que la culpa de ellos no era el pecado, ¿ok? Sino la ignorancia en desconocer lo espiritual, lo que la palabra de Dios decía como una promesa para que sus hijos nacieran bien, como es el Salmo 112, versículo 3, que dice, Él me libra del lazo del cazador, porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Mi hijo que está a punto de nacer en ese vientre habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Dios omnipotente. De una plaga toca su morada, de una plaga toca la morada de ese vientre. Esas palabras iban a permitir que ese niño naciera bien, no ciego, si hubiesen sido hablada por sus padres. Entonces Jesús confronta y dice, no, responde correcto Jesús, sí, no se trató de pecado de los padres, se trató de ignorancia espiritual, de falta de conocimiento, de conocer la verdad, que lo iba a hacer libres. Pero como Satanás es el homicida, siempre anda como león rugiente, buscando a ver quién tiene ignorancia espiritual. Y en esa ignorancia espiritual este joven nació ciego. Y como nació ciego, ahora a mí sí me es necesario hacer las obras del que me envió, es decir, sanar a este ciego. Ahora sí entendemos el contexto. Nuevamente, Juan capítulo 9, versículo 3, no es que pecó en sus padres, no se trató de pecado, pero sí la regaron los padres, ¿sí?
No es que pecó este ni sus padres, es decir, no se trató de pecado, se trató de falta de conocimiento, ¿ok? Sino, o no obstante a que no pecó él ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en este ciego, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, otros, él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé. En esa misma historia, mi hermano, dice que en el versículo 13 llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo nuevamente, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Toda esta historia, mi hermano, toda esta historia no es más que la misma manifestación de la misericordia de Dios. Que si bien es cierto, padres pueden haber tenido ignorancia espiritual, falta de conocimiento en las escrituras, falta de conocimiento en, por ejemplo, el Salmo 91 que habla de protección divina, y que a lo mejor no mencionaban esas palabras proféticas de Dios, no salían por la boca de ellos para declarar sobre sus descendientes bendición, como el Salmo 112 versículo 3 dice que mi generación es bendita y mi generación es poderosa. Es un texto bíblico que yo hablo todos los días sobre mis hijas, y que creen no nada más sobre mis hijas, sino sobre los nietos que vienen dentro de 10 años más, ¿entiende? Sobre todos ellos yo declaro en el nombre de Jesús, Salmo 112 versículo 3, mi generación es bendita, mi generación es poderosa. Todas mis generaciones de aquí en adelante serán benditas y poderosas, tendrán dominio sobre la tierra y reinado sobre esta tierra. Eso significa Salmo 112 versículo 2, que son ricas y poderosas. Salmo 112 versículo 3. Esas palabras que yo estoy hablando no es ignorancia espiritual, es hablar lo que está escrito. Por consecuencia, mis nietos no van a nacer deformes, ni van a nacer ciegos, ni van a nacer sordos. ¿Ok? Entonces, no se trata de pecado mío o de mis hijos para que nazcan mis nietos enfermos o no, sino se trata de errores que ellos pueden cometer si no hablan la palabra sobre sus descendientes. ¿Me entiendes? Falta de conocimiento en las escrituras. Jesucristo no eximió la responsabilidad ni del niño ni del padre. Lo único que dijo que no se trataba de pecado, pero sí el contexto nos dice que faltaba de conocer la verdad de ellos y que permitían que darle lugar, según Efesios 4:27, a Satanás el diablo. ¿Para qué? Ese niño haya nacido ciego, pero ahora Jesús venía a hacer las obras del que le envió. ¿Y cuáles son las obras del que le envió? Darle la vista a ese ciego. Y en eso sí se glorifica a Dios. En la sanidad se glorifica a Dios. Y ese es el Dios soberano de la Biblia, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿le quedó claro que Dios no los eximió de la responsabilidad? Lo único que dijo que no fue pecado de ellos, es todo. Pero nunca dijo, oh, ellos eran santos. Ellos nunca pecaron. No fue responsabilidad de ellos. Nunca dijo Jesús que no fue responsabilidad. Lo único que dijo que no se trataba de pecado de ellos. Pero sí había responsabilidad en ellos, que era no conocer la verdad para que naciera ese niño libre de toda ceguera. ¿Entendemos? Entonces ya nadie le va a engañar, ¿verdad? Cuando escuche por internet esos predicadores que dicen que nació ciego para la gloria de Dios, no es cierto.
Es una mentira predicada de los púlpitos, echando la responsabilidad en ellos, echándole una responsabilidad diciendo que Él es Dios tan soberano y tan poderoso que de acuerdo a su voluntad ese niño nació sano por la voluntad de Dios. Y es una mentira satánica predicada de los púlpitos y aún por internet. Por favor, busque Juan capítulo 9 para que vea todas las mentiras que enseñan, echándole la responsabilidad a Dios y eximiendo la responsabilidad a esos padres que según ellos entienden que Jesús dijo que no era responsabilidad de ellos porque no era pecado de ellos. No era pecado, pero ¿qué cree? Era falta de conocimiento. Usted lo va a escuchar mucho. Internet, en todos lados escuchamos esas aberrantes mentiras donde le echan la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra. El menos responsable es el Señor, el menos responsable es nuestro Padre. Dios en su soberanía no es así, que permite que nazcan niños mongolitos. No, Dios no lo permite, ni Dios lo causa. Es el ser humano permitiendo la entrada satánica, permitiendo darle lugar a Satanás, hablando conforme al sistema caído del mundo y hablando las cosas de la gente que no conoce a Cristo. Las aberrantes cosas que habla el mundo las habla ahora, pero ahora en la iglesia de Cristo. Esta enseñanza, principalmente lo digo y con todo respeto, es para que sean libres nuestros hermanos en Cristo, que tienen a un Dios soberano destructivo. No es Dios soberano, no es destructivo, es un Dios constructivo. Es un Dios que nos edifica con su palabra. Es un Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es un Dios que va a permitir que vivamos más de 120 años. Es un Dios que nos va a dar bienes y riquezas. Es un Dios que ya nos dio todo en Cristo Jesús y ahora manifestará todo lo que conquistó en Cristo, ahora lo manifestará en nuestras vidas, para que realmente seamos la iglesia que reina en este tiempo. En el 2021 vamos a reinar y de aquí en adelante vamos a seguir reinando en esta tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nuevamente hablamos tu palabra, hablamos tu verdad. Nuevamente, Señor, estamos aquí como Eliú cuando confrontó a Job y a sus amigos en defensa tuya, Señor. En lugar tuyo estamos hablando porque hablamos tu palabra. Estamos en lugar tuyo, Dios, aquí porque nos has posicionado como tu iglesia, nos has posicionado como tu cuerpo, nos has posicionado para que deshagamos las obras de Satanás aquí en la tierra. Nos has posicionado para reinar, nos has posicionado para que decir tu verdad y esta verdad conocida por cada persona, cada hermano en Cristo que nos ve a través de estos medios sean libres. Al conocer esta verdad ellos serán libres, lo creo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ellos son sensibles a la voz del Espíritu de Dios, que no se aferran a sus tradiciones, que no se aferran a su ideología incorrecta, sino que ellos, Señor, comienzan a tener vida en sus cuerpos, porque la palabra de fe, la palabra del Altísimo que viene a exaltar la bondad de nuestro Padre Celestial es la que les va a dar vida, Señor. Ellos van a tener confianza en ti, Padre, que tú nunca les vas a fallar. En el nombre de Jesús te honramos en este día, Padre. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre. Gracias por tu cruz. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por esa cruz donde derramaste tu sangre. Gracias por tu cuerpo entregado por nosotros para que fuésemos sanos. Gracias por tu espíritu que le entregaste al Padre. Cuando tú le dijiste al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era para descender a los abismos a sufrir por mí. Y el Espíritu de Cristo me sustituyó a mi espíritu para que no fuera a sus lugares de sufrimiento. Eres tú, Jesús, el que pagaste el precio completo. La redención ha sido dada a mi vida. Redención en todas las áreas. Redención en la sanidad de mi cuerpo. Redención en la larga vida. Redención en la vida plena en Cristo Jesús. Redención en el dominio aquí en la tierra. Redención en la justicia.
Por eso creemos, Señor, que podemos reinar en esta tierra, porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinamos como tu iglesia poderosa. Te doy gracias, Señor, porque en tu soberanía decidiste sanarme en Cristo Jesús. En tu soberanía decidiste enviar a Jesús y librarme del pecado, de la pobreza, librarme de la corta vida. Enviaste a Jesús, lo más grande que tenías en el universo. Dios mismo vino y se encarnó en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Creo que soy libre, creo que soy sano, creo que soy rico. Bienes y riquezas hay en mi casa. Gracias, Jesús, porque se cumple en mí todo propósito, todo proyecto, todo plan trazado por ti para mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me visiono en un futuro lejano, en el nombre de Jesús, llevando tu palabra a las naciones. Gracias, Señor. Edificamos a tu cuerpo, edificamos a tus hijos, edificamos a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Declaro una iglesia poderosa, fortalecida, sana, llena de la vida de Dios, la vida Zoe, corriendo por ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amigo, recibe a Jesús en tu corazón. Tú que me ves por internet, si no lo has recibido, haz esta oración para que lo recibas. Créelo en tu corazón, háblalo con tu boca y recibirás vida eterna en ti. Padre, di juntamente conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo la vida de Cristo en mí. Recibo a mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Lo hago el Señor de mi vida ahora, para que Él reine ahora, sea el Señor en mi vida. Señor, creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste por mí. Confieso delante del mundo espiritual que no hay otro Señor ni hay otro Dios. Solamente eres tú, Jesús, el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón. Creo que paso de muerte a vida y soy templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, cuando parta esta tierra, después de haber sido saciado de larga vida y haber cumplido el proyecto y el plan que tú trazaste para mí, en el nombre de Jesús partiré contigo al paraíso. En el nombre de Jesús, amén. Sé sano, sé libre, órganos sean hechos nuevos en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora el poder del Espíritu Santo reconstruyendo órganos dañados, ahora mismo los llamo existencia nuevos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale de sus cuerpos por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Dios te bendice. Nos vemos, recuerda, viernes transmisiones a partir de las 7:45 y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Dios te bendice, Cristo te ama y nosotros también. Sé bendecido en el nombre de Jesús.